Hola a todos, mi nombre es Luisa Fernanda Meneses Angulo, hago parte del equipo de trabajo encargado del Producto 3. Recordemos que el proyecto Mejia surge a partir de dos preguntas. La primera es si es suficiente el agua en el área de estudio para soportar actividades económicas presentes y futuras, y la segunda es si la calidad del agua se va a ver afectada por estas actividades económicas. El Producto 3 es el análisis de la geomorfología y la dinámica fluvial en el área de estudio. ¿Y qué es la dinámica fluvial? Los ríos siempre están erosionando material, transportando ese material o sedimentando dicho material. Entonces la dinámica fluvial es cuando por medio de estos procesos los ríos modifican el relieve de un área o el paisaje de esta área. Entonces nosotros desde el Producto 3 estamos apoyando la solución de la primera pregunta porque estamos evaluando el río tanto temporal como espacialmente, y estamos generando la historia del río con componente pasado, presente y futuro. Y esto se está logrando mediante tres objetivos. El primer objetivo es la cartografía de la dinámica fluvial, para lo cual utilizamos imágenes satelitales Landsat o Sentinel. Y en estas imágenes nosotros lo que hacemos es diferenciar la cobertura de agua superficial de otras coberturas terrestres. Con esto lo que hacemos es cartografiar en las últimas 3 décadas el movimiento del río y el aumento o disminución del área de las ciénagas. Entonces generamos el mapa multitemporal con el que estamos revisando el componente pasado de la historia del río, y en este mapa dentro del área de estudio tenemos en degradé el agua superficial, de manera que cada color representa un año cartografiado. En rojo iniciamos con la década de los 80, que va variando a naranja a la década de los 90, luego en amarillo tenemos el inicio de los 2000, 2000, 2002, luego van variando a fucsia, que es el 2010, finalmente tenemos los tonos de morados 2015 y termina con tonos azules, que ya el último año 2020 es un azul rey delineado con negro. En el mapa además tenemos la cartografía oficial del IGAC, que está delineada en gris oscuro tanto dentro como fuera del área de estudio, y así podemos comparar el movimiento del río con la cartografía oficial. Tenemos un video que nos permite la visualización del movimiento del río y el cambio del área de las ciénagas. Tanto en el video como en el mapa podemos observar que en la zona sur se ha mantenido más estable en el tiempo a comparación de la zona norte. También vemos el movimiento de los afluentes, los principales afluentes, que es el río Cimitarra, el río Sogamoso, el río Lebrija y el río San Alberto. También los brazos Cimití, el brazo Morales, el brazuelo El Dique y pues el brazo principal del río. Como pues en el video obviamente es mucho más fácil evidenciar el movimiento de los años, y es mucho más fácil darnos cuenta que este movimiento ha estado controlado de cierta manera por componentes externos como son el clima y la precipitación, puesto que los años en que hay mayor inundación y se ven más anchos los canales del río coincide con los años de fenómeno de la Niña, y los años donde vemos el río más seco, al igual que las ciénagas, coincide con los años en los que hemos tenido fenómeno del Niño. Sin embargo, este límite en pasado de la reconstrucción de la historia del río no va a ser determinado por el mapa multitemporal, sino que va a ser determinado por las muestras que enviamos para geocronología. Con estas muestras vamos a hacer un estudio de tasas de erosión que se puede interpolar al pasado, y así es como determinaremos el límite pasado de la reconstrucción de la historia del río. El objetivo 2 del Producto 3 es interpretar la evolución que ha tenido el sistema fluvial en el área de estudio. Con este objetivo abarcamos el componente presente de la historia del río, y además complementamos el análisis temporal con un análisis espacial. ¿Por qué abarcar la historia presente? Porque acá analizamos cómo se encuentra en este momento el trazado del río. Según la geometría del trazado y la relación de los canales con los depósitos, se pueden distinguir 4 tipos de ríos. El primero es un río recto, que tiene sedimentación a los lados del río, generando los diques naturales. El segundo tipo de ríos es el río meándrico, que es un río que serpentea a lo largo de un valle muy amplio y que va dejando barras de punta al interior de las curvas del río, que se llaman meandros. Además, el exterior de la curva
curva del meandro está erosionando de manera que se presenta una gran migración en un río meándrico. Los ríos meándricos, al ir migrando, van dejando en su paso algunos lagos en forma de medialunas que se llaman meandros abandonados. El tercer tipo de río es un río trenzado que tiene canales separados por barras de sedimento. Estas barras de sedimento son generalmente elongadas y los canales son poco profundos, de manera que el río va dibujando como una trenza cuando se ve desde planta. Y el cuarto tipo de río es un río anastomosado, que es un río que se bifurca en diferentes canales, y estos canales pueden ser de diferentes tipos, ya sea recto, meándrico o trenzado. Los ríos anastomosados además presentan lagos en las llanuras de inundación que nos separan cada uno de los canales. En el análisis espacial del río podemos diferenciar que el río tiene varios tramos según su trazado y su geometría. El primer tramo es la parte sur, donde vemos que el río se comporta antes de ingresar al área de estudio como un río trenzado sinuoso. Cuando el río ingresa al área de estudio, hace un giro al occidente, bordeando el grupo real. Este giro es un trazado muy distintivo del río en el área de estudio, ya que no solamente el río gira, sino también toda la cuenca. Como dijimos, esto se debe al sistema de fallas de Palestina y el trazado de la falla de Cimitarra, es decir, la tectónica nos está variando ahí la forma de la cuenca. Después de este giro inicia el tramo 2, en el cual el río Magdalena tiene un trazado sur-norte. El río Magdalena y el río Cimitarra están separados por una franja que se podría pensar en principio que corresponde a una terraza del río Magdalena, pero con el estudio del producto 3 dentro del proyecto nos hemos dado cuenta que esta franja corresponde a la continuación del abanico que viene desde el oriente de la cuenca. Del río Magdalena se desprenden dos canales que van a llegar a complementar el sistema anastomosado del río Cimitarra. En el tramo número 2 podemos observar que el río Sogamoso también cambia su curso, porque está bordeando el abanico de Sabana y el abanico de Pedral que se encuentran al norte del río Sogamoso. Tanto el río Sogamoso como el río Magdalena en el segundo tramo mantienen un comportamiento de río trenzado. Ahora, en el tercer tramo, que inicia a partir de San Pablo y va hasta el municipio de Simití, vemos que pasan varias cosas al tiempo. La primera es que el río Cimitarra desemboca en el río Magdalena justo en el municipio de San Pablo. La segunda es que el abanico al oriente del río Magdalena, el abanico de Sabana y el abanico de Pedral terminan también en el municipio de San Pablo. Y la tercera es que el valle se amplía en comparación al tramo 1 y 2. En el tramo 1 y 2 tenemos los ríos mucho más confinados debido a los abanicos y debido a que en el oriente tenemos la serranía de San Lucas. A partir de entonces de San Pablo, en el tercer tramo, la serranía de San Lucas sigue delimitando al occidente el río Magdalena, mientras que al oriente tenemos mucho más espacio para que el río acomode toda la carga de sedimentos que lleva. Entonces aquí en el tramo 3 el río empieza a bifurcarse en varios canales. El primer canal mantiene un comportamiento de río trenzado. El segundo canal, por su forma, se podría pensar que es un río meándrico, que corresponde a un canal de río meándrico o río sinuoso. Y el tercer canal se debe al rompimiento del dique natural del río. A medida que un río va avanzando, puede ir sedimentando su carga en el fondo del canal, de manera que este volumen de sedimento en el fondo hace que el agua suba. El agua, una vez alcanza el tope del dique natural, rebosa el dique natural, lo rompe y puede generar un nuevo canal. Este canal puede ser temporal o permanente. Entonces, al oriente de los dos canales que ya habíamos mencionado, tenemos un tercer canal que se está formando.
El punto en el que este nuevo canal se está formando, o sea, donde se rompe el dique, coincide con la ubicación de las ciénagas que vemos en pantalla. Este nuevo canal que se está formando se mantiene paralelo a los canales de los cuales ya hablamos anteriormente. En el perfil que estamos viendo podemos identificar que el abanico va hasta donde tenemos la parte inclinada, mientras que el área donde se distribuye el río y se acomoda el río corresponde a la parte plana. Tenemos un amplio espacio de acomodación al oriente de la cuenca debido al final de los abanicos, entonces por eso es que el río tiende a moverse hacia el oriente y las ciénagas también se mantienen al oriente del río en este tramo. Como este canal más oriental del río no es un canal permanente, podemos ver que por momentos y locaciones se comporta como un delta de desplayamiento elongado. ¿Por qué un delta de desplayamiento? Porque como viene un canal topográficamente más alto a distribuirse en un área muy amplia, topográficamente más baja, el canal se nos empieza a distribuir, teniendo un canal principal y canales secundarios que apoyan la distribución del sedimento. A partir de este punto, los canales en los que se bifurcó el río Magdalena vuelven a unirse y el canal principal del río sigue comportándose como un río trenzado. Entonces el último tramo del río está desde el municipio de Simití hasta el fin del área de estudio al norte. Acá tenemos el canal principal del río y el brazo Simití, que posteriormente va a ser el brazo Morales. El canal principal del río mantiene su comportamiento como río trenzado, sinuoso, y ambos están confinados al oriente por los abanicos de la parte norte del área de estudio y al occidente por la serranía de San Lucas. Estos abanicos nos confinan el río y ya no tenemos más un delta de desplayamiento, porque solamente tenemos el canal dividido en dos brazos y no hay espacio para que haya un nuevo rompimiento de los diques naturales del río. Hay una franja de terreno plana que separa el canal principal de estos canales secundarios y corresponde a depósitos fluviales del propio río. A lo largo de todo el área de estudio se puede ver en estos depósitos del río cicatrices de migración de canales que nos muestra por dónde pasó el río anteriormente. Finalmente, el objetivo 3 corresponde al análisis detallado en zonas específicas de la dinámica fluvial, para lo cual estamos seleccionando áreas en las cuales tenemos comportamientos específicos del río. Y con este último objetivo estamos abarcando el componente futuro en la historia de evolución del río, ya que cuando se entiende la dinámica del río se puede diseñar de una manera óptima actividades económicas y obras de infraestructura.